a cada uno de ustedes y sus familias que nos pueden acompañar hoy. Y de paso también mencionar, darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Víctor. Él cumplió años en estos días pasados y anoche estuvimos por ahí en su casa celebrando un poco a él, a su padre, que también cumplió 50 años. Y pues deseamos todas las bendiciones del cielo sobre sus vidas, sobre la familia y sobre el ministerio de él, de su padre y pues de toda la familia. También agradezco a Dios por la bendición que nos ha dado esta semana de estar compartiendo en diferentes lugares, algunos lugares donde hay tristeza, pérdidas de personas que han partido con el Señor, y pues estar en los funerales para ministrar. Estuve ministrando con una familia que se apellida Castillo Coronado, y bueno, la familia está en duelo, en luto, pero también en gozo y en alegría. La Biblia dice que Dios cambia nuestro lamento, nuestro luto, en baile, en gozo. Así que oremos por la familia Castillo Coronado. Y también el día de ayer Dios me permitió compartir en la radio, en una de las estaciones de FM de la radio de Chile, y vamos a estar compartiendo, transmitiendo reflexiones a través de esa estación de radio allá en el país de Chile, y les fue de mucha bendición, y oremos para que podamos seguir siendo de bendición para aquel país. Me dijeron que se escuchaba también en Argentina y en otros países, pero desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, estaremos compartiendo la palabra del Señor hacia aquellos lugares vía el país de Chile. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo, y esta mañana quisiera compartir un poco acerca de algo que compartí con los varones. Tenemos nuestra sociedad de varones, la reunión los viernes a las 7:30 de la noche, así que todos los varones están invitados. Viernes 7:30 de la noche estamos viendo la carta o la epístola de Santiago, y estamos comenzando con la epístola de Santiago, y estuve compartiendo con los varones este viernes. Va a haber más varones que van a estar compartiendo en el transcurso de la epístola, pero les invitamos a los varones a que estén presentes los viernes a las 7:30. También las damas se reúnen ese mismo día a las 7:30, y los jóvenes, cada uno tuvo su evento y su reunión especial. Pero este viernes Dios me permitió compartir con los varones acerca del capítulo número 1, y hablaba con ellos acerca de cómo Santiago inicia mencionando que debemos de tener un sumo gozo, una gran alegría cuando pasamos por diversas pruebas, diversos momentos difíciles, diversas situaciones que normalmente son contrarias a aquello que anhelamos en la vida. Y menciona que lo que es bueno de gozarse en medio de las pruebas o las tribulaciones es que ese proceso de prueba va a producir una paciencia, y esa paciencia tiene que tener su obra completa para que no nos falte cosa alguna de parte del Señor. Y la paciencia es fundamental en la vida de todo creyente, de todo hijo e hija de Dios, no solamente para esperar. La paciencia tiene que ver con la espera, sino con aquello que Dios ha prometido en las miles de promesas que están en la Biblia, pero sobre todo en la promesa de la vida eterna. He puesto por título al sermón de esta mañana: de la pérdida a la restauración. De la pérdida a la restauración. Y voy a estar basando este mensaje en algunos escritos del Nuevo Testamento, pero también en una historia del Antiguo Testamento, donde se centrará un poco más el ejemplo que voy a mencionar de cómo nosotros podemos gozarnos, mantener firme nuestra fe a pesar de las muchas pruebas o de las muchas situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que sirvieron al Señor y pasaron momentos difíciles y tuvieron muchas pruebas a la vez. Un ejemplo fue nuestro Señor Jesús mismo. Él sufrió diferentes dificultades y aflicciones en momentos determinados, y Él estuvo siempre esperando en Dios. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en Santiago capítulo número 1, verso 1 en adelante. En el verso 1, Santiago se presenta como siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Y yo quiero decirles a ustedes que Dios nos llamó a ser siervos.
Y bueno, Santiago, cuando escribe esta carta, hace mención de su posición. La posición de él es que es un siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el verso 2, él empieza diciendo lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diversos problemas, no un problema, varios problemas a la vez, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago está mencionando que estemos conscientes que la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Vayamos a ese mismo capítulo, pero al verso número 12. Dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta, repite conmigo, soporta, que soporta la tentación, así lo dice, porque cuando haya resistido la prueba, cuando os halléis en diversas pruebas y haya resistido las diversas pruebas o la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que la paciencia es esa virtud que tenemos que desarrollar para que podamos recibir la promesa de la vida eterna y todas las promesas del Señor. Así que sigue diciendo en el verso 13: la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que cuando no tenemos paciencia y nos dejamos llevar por las circunstancias, por las pruebas, por las tentaciones, por la maldad, y actuamos de una manera fuera del contexto de la voluntad de Dios, es un hecho que vamos a pecar. Y ese pecado va a traer como consecuencia una muerte, una separación en nuestra relación con Dios y nosotros mismos. Pero aquí dice Santiago que el hombre o la mujer que soporta la tentación, que puede luchar y mantenerse firme a pesar de las diferentes pruebas, y después de que supera la prueba, esa persona tendrá la seguridad de que recibirá la promesa de Dios. En este caso habla de la corona de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor? Hay promesas para tu vida, hay promesas para mi vida, porque amamos al Señor. Dice la Escritura que los que amamos a Dios, todas las promesas nos van a ayudar para bien, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y Dios dice en la Escritura que cuando nosotros aprendemos a esperar en Él, Dios hará. Así que aunque Dios tarde, la Biblia dice que Él no retarda sus promesas como algunos tienen por costumbre, pero dice la Escritura que Él en su tiempo propicio va a cumplir esa promesa. Pero dice la Escritura en el verso 16, en ese capítulo de Santiago 1:16: amados hermanos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago inicia su epístola diciendo acerca de las diversas pruebas, de cómo debemos soportar la prueba y poder recibir las promesas de Dios. Y concluye en este versículo 16 este capítulo diciendo: amados hermanos, no se equivoquen, no cometan errores, no erréis. Todo lo bueno proviene de Dios. Así que nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no va a permitir que la maldad venga sobre tu vida, o que sea Dios el que ponga la maldad para que tú seas tentado, peques y puedas morir. En cambio, Santiago aclara diciendo que todo lo bueno proviene de Dios. Así que en este contexto de Santiago, quiero hacerte ver que la vida que vivimos nos va a llevar a recibir muchas bendiciones de Dios, muchas promesas de Dios que nos van a hacer
felices, que nos van a dar satisfacciones, que nos van a hacer sentir plenos. Pero esta vida nos va a llevar también a pasar momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de dificultad. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque caminamos en el Señor, vamos a enfrentar momentos difíciles, momentos de prueba, momentos donde tenemos que ser pasados por un desierto. El desierto representa la prueba. Momentos en que tenemos que ser pasados por un horno de fuego. El fuego representa la prueba. Pero después de que salimos del desierto, hay una promesa que Dios ha prometido que hemos de recibir. Después de que salimos del horno de fuego, también hay una promesa que Dios ha prometido que hemos de recibir. Yo no sé qué tipo de prueba o pruebas estás pasando, pero yo te digo, tenemos que tener la actitud correcta, que es ser felices, o en otras palabras, estar con la misma felicidad, con el mismo gozo, como cuando recibimos las cosas y no cuando las perdemos. ¿Cuántos recuerdan aquella frase de Job que es muy escuchada y muy conocida, cuando dice Jehová dio? Y cuando Dios da, ¿cómo estamos? Contentos. Cuando Dios nos da un hijo, una hija, contentos. Cuando Dios nos da un trabajo, contentos. Cuando Dios nos da un tipo de bien material, contentos. Pero cuando Dios no lo pide, o cuando Dios quita, o cuando el enemigo viene y ataca y nos roba y nos hace daño, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Pero recordemos que tenemos un enemigo que se llama Satanás, y el diablo vino para matar, hurtar y destruir. El diablo quiere robarte las bendiciones y las promesas de Dios que ya tienes. Herencia de Dios son los hijos son una bendición. El trabajo es una bendición. La salud es una bendición. Todo eso el enemigo va a venir a querer quitártelo y te va a someter en todo tipo de problemas y pruebas, y Dios puede permitir, no que Dios participe en ello, Dios puede permitir que pases por diversas pruebas, porque Dios quiere que tú obtengas las promesas. Quiere que se desarrolle en ti la paciencia necesaria para obtener las promesas. Y hay muchas promesas que Dios quiere darnos, y para poder obtenerlas tenemos que ser pasados por diversas pruebas. No nos extrañemos, hermanos, si en algún momento nuestra vida está pasando en un proceso de prueba, porque estos mismos padecimientos que podamos enfrentar hoy, mañana o en el futuro, los hermanos, todos los creyentes en Cristo en el mundo entero pasan lo mismo. En los diferentes países pasan lo mismo. Están viviendo el mismo tipo de conflicto y de problema, pero el mismo Dios, así como nos libra a nosotros, también los puede librar a ellos. Pero ve conmigo a Santiago capítulo 5. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso número 7. Una de las cosas que Santiago pone como referencia para superar la prueba, para vencer la prueba, es que tenemos que tener paciencia y que debemos de orar. Así que nadie puede superar una prueba si no es paciente y aprende a orar y a esperar en Dios. Dice Santiago capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, escuche cómo hace referencia de la paciencia una y otra vez, porque es importante. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos con otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que Él es un Dios o un Señor muy misericordioso y compasivo. Miren, Santiago, cuando expresa esto, está diciendo, tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Vamos a tener que pasar por muchas pruebas o por diversas pruebas hasta que el Señor venga por nosotros. Y dice Santiago que así como esperamos la venida del Señor, como el labrador espera la lluvia temprana y la lluvia tardía para después recoger el fruto, dice la Escritura que así tenemos que tener paciencia también nosotros y afirmar nuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca.
Y luego añade diciendo: hermanos míos, tomen como ejemplo a los profetas del Señor, en el tiempo pasado, que aprendieron ellos en el sufrimiento a esperar en Dios, y Dios les dio la victoria. ¿Quiénes fueron esos profetas, esos hombres de Dios, mujeres de Dios, que aprendieron a tener paciencia? Dice este pasaje que eran profetas y en la aflicción desarrollaron la paciencia y que hablaban en el nombre del Señor. Usted puede ver una lista en la carta a los Hebreos. Dice la Escritura que esos hombres y mujeres son llamados héroes de la fe, porque desarrollaron una fe que gracias a la prueba hubo una paciencia para esperar en Dios. Y cuando hablamos de paciencia y esperar en Dios, no podemos desligar la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, paciencia. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tenemos la certeza, la seguridad de que estamos esperando en Dios. Sí, estamos en la prueba, sí estamos pasando momentos difíciles, pero estamos esperando en Dios. Y luego añade Santiago: ¿no recuerdan haber oído acerca de la vida de Job? ¿Cómo pasó por muchas pruebas, por muchas dificultades? Y al final, Dios fue un Dios misericordioso y compasivo. A veces nos centramos en las diversas pruebas, en los diferentes problemas, en las aflicciones. Los profetas sufrieron muchas aflicciones y desarrollaron la paciencia. Muchas veces nos centramos en el problema, los problemas, las pruebas, las dificultades, y muchas veces cuestionamos y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Como mencionábamos la semana pasada, los que iban en la barca con Jesús, que decían: Señor, ¿qué acaso no te preocupa que lleguemos a perecer? ¿No te preocupa que lleguemos a morir, que la barca se hunda? Hombres sin fe. Dice la Escritura que en el caso de Job, él sufrió muchas aflicciones. Se conoce como las aflicciones de Job. Pero él, en medio de todas esas aflicciones, mencioné al principio que él fue una persona que esperaba en Dios y que estaba contento, como dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si no pasas por la prueba, no se produce. Y no tendrás paciencia, te vas a desesperar, vas a renegar, te vas a quejar con Dios, te vas a quejar con tus compañeros en la fe, o con tu familiar, o con las personas que te rodean, y vas a tener esa queja. Cuando Santiago dice que no nos quejemos los unos con los otros, sino que aprendamos a esperar en Dios y que oremos. Cuando Santiago menciona a Job diciendo: ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor fue misericordioso y compasivo. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Cuando Santiago hace referencia a la paciencia de Job, también dice: y habéis visto el fin del Señor. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando hablamos del libro de Job, los historiadores mencionan que el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. El más antiguo. Antes de Moisés ya había este escrito de Job. Y era un escrito muy conocido por todos los profetas y los hombres que hablaban de parte de Dios o del Señor. Cuando hablo de este escrito, es que el libro de Job ya era conocido. Antes de la ley ya era conocido. Así que ya había un ejemplo. La vida de Job era un ejemplo, así como los profetas, menciona Santiago que veamos el ejemplo de ellos. Job era un ejemplo de paciencia, de aflicciones en medio de la prueba, y que él siempre se mantuvo. Dice la Escritura que Job no pecó en los tiempos de prueba. Y para poder confirmar o llevar a cabo un poquito más acerca de esta reflexión de la pérdida a la restauración, ve en este mismo capítulo 5, verso número 12. Después de que él menciona que
si no habíamos oído acerca de la paciencia de Job, verso número 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros hablamos? Y muchas veces hablamos en el tiempo de la prueba y hacemos juramentos, promesas. Señor, si tú me sacas de esta, si tú ayudas a mi familiar, sí. Promesas que no se cumplen. Promesas que hacemos con Dios. Y dice Santiago: cuidado, no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Job hizo esto. Job se consideraba que él no merecía pasar por muchas situaciones de aflicción, pero llegó un momento en la que Job con su boca habló, declaró, fuera de todo tipo de paciencia, él habló cosas que nada tenían que ver con una actitud de una persona que ha aprendido a esperar en Dios. Y dijo muchas cosas cuestionando a Dios. Pero en el caso de Job, Job reconoció que todo lo que él había hablado estaba mal. Y cuando él se arrepiente en polvo y en ceniza de todo lo que había hablado, dice la Escritura que Dios lo perdonó. Por eso la Escritura para Dios es: Job no pecó con sus labios. Porque aunque él había dicho cosas, cuando fue confrontado de lo que él consideraba que él no era culpable o no era responsable, Dios lo perdonó porque él se arrepintió. Muchas veces, hermanos, hablamos y decimos muchas cosas, y dice la Escritura que en las muchas palabras se peca. Es más sabio guardar silencio, callar, que hablar. El sabio escucha y guarda silencio. Pero a veces Dios está hablando a nuestra vida de diferentes maneras y nosotros no escuchamos a Dios, porque apenas nos dice algo el Señor, ya estamos contestándole, ya estamos cuestionándole, ya estamos diciéndole, y es por no tener paciencia. Pero sigue diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Qué hizo en este caso Job cuando estaba afligido? Oró a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué hizo Job cuando estaba contento? Hacía fiesta, sus hijos hacían fiesta y disfrutaban del tiempo de la bendición de Dios. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. ¿Qué hizo Dios con Job? Después de que estaba enfermo y que estaba tirado literalmente en una sarna maligna en todo su cuerpo, él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Yo le pregunto: ¿Dios levantó a Job? Lo levantó. Así que Santiago está haciendo referencia en el contexto acerca de Job, pero está diciendo que si tú oras a Dios en ese tiempo difícil, entonces dice: Dios te levantará. Y si hubieres cometido pecados, les serán perdonados. Pero sigue diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué característica tenía Job? Que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esa era la característica de Job. Dice la Escritura que debemos de confesar nuestras ofensas unos con otros para que seamos sanados. Esto mismo hizo Job, porque sus amigos, entre comillas amigos, que fueron a consolarle y que después literalmente lo estaban condenando y juzgando, diciendo que Dios lo estaba castigando por tanta cosa que él pudo haber hecho, dice la Escritura que Dios después habla con esos amigos que en algún momento hablaron a Job, diciéndoles que han hablado mal, falsamente, con mentira, y que lo que le dijeron a Job no era correcto, y que Job había hablado lo correcto.
y les dice: vayan ahora con Job, ofrezcan sacrificios y que Job ore por ustedes. Dice la Escritura que así les dijo: y cuando él ore por ustedes, entonces serán perdonados. Y Job, dice la Escritura, que cuando oró por sus amigos, de la pérdida que él tuvo, hubo una restauración. A veces las pruebas son pérdidas, pero cuando tú tienes la actitud correcta, es segura la restauración. Y cuando digo restauración, es que Dios no solamente te va a devolver todo lo que perdiste, sino que te va a dar mucho más de lo que tú perdiste. ¿Entendemos el concepto de restauración? De la pérdida a la restauración. Vayamos al libro de Job. Yo creo que sería interesante entrar al libro de Job y poder hacer esa identificación de lo que Santiago dice con la historia, con la vida de Job. Dice la Escritura en Job capítulo 1, verso 1, si me acompaña, en sus Biblias va a aparecer ahí como la historia de Job o la vida de Job. Y lo primero que dice en el capítulo 1, verso 1, es que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre muy bendecido, era un hombre que sabía recibir las bendiciones y promesas de Dios, porque Job tenía paciencia. Había desarrollado la paciencia y él sabía esperar en Dios, sabía cumplir con Dios lo que le prometía, hacía promesas y cumplía, ofrecía los sacrificios que tenía que ofrecer. Dice la Escritura que era tan bendecido por Dios que Dios le dio 7 hijos y 3 hijas. También le dio una hacienda con 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón, dice la Escritura, más grande que todos los orientales. Ese es nuestro Dios, el Dios de Job. Pero sigue diciendo que sus hijos hacían banquetes, hacían en su casa continuamente celebraciones y comían y bebían juntos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los cumpleaños de la celebración, Job enviaba y los santificaba. ¿Qué hacía Job con sus hijos, con su bendición? Los santificaba y se levantaba de mañana muy temprano y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos, o habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Él ofrecía sacrificios para el perdón de pecados de sus hijos. Él tenía el cuidado de que sus hijos estuvieran bien delante de Dios. Un gran ejemplo de Job. Pero sigue diciendo la Escritura que mientras que él estaba disfrutando la bendición, él estaba haciendo lo que Dios le pedía. Era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que merecía las bendiciones de Dios. Dice la Escritura que de repente le llega una noticia. Vaya conmigo al verso número 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás le dice al Señor: ¿acaso teme Job de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Había un cerco de protección sobre su casa, sobre su familia. Y dice ahí: y al trabajo. ¿Cuántos creen que Dios bendice los trabajos? Y al trabajo de sus manos Dios pone un cerco de protección, de bendición, para que el enemigo no pueda atacarte. Son áreas básicas que Dios bendice en nuestra vida, pero también que Satanás viene a atacar, a querer robarte, a querer que tú lo pierdas. Dice la Escritura y sigue diciendo ahí que entonces cuando él escucha de acerca, Satanás, menciona que él le ha acercado toda su casa y todo lo que él tiene al trabajo de sus manos, le ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Habla de el ser enriquecido, bendecido en sus bienes materiales
muebles e inmuebles, materiales, ganado, muebles, lo que tenía en su casa, que se puede mover de un lugar a otro, inmuebles, la casa, las propiedades que podía poseer. Pero le dice Satanás a nuestro Dios: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás diciéndole a Dios: toca a Job y daña todo lo que tiene, destruye todo lo que tiene, afecta la vida de Job. Eso es lo que Satanás le dice a Dios. Y verás cómo blasfema contra ti. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de delante de Jehová. ¿Cómo el Señor le voltea la situación a Satanás? Satanás le cuestiona y le dice: pues toca para que veas cómo va a renegar de ti, cómo va a blasfemar delante de ti, porque el enemigo tiene esa forma de actuar. ¿Se acuerda cuando tentó a Jesús en el desierto? Oye, pues si los ángeles están contigo, pues mándalos, y si tienes hambre, pues dile a las piedras que se conviertan en pan. Y él trataba de que hiciera algo contrario a lo que es la identidad de Dios. Y él siempre lo llevó a reconocer a Dios primero. Escrito está: lo que Dios dice es mi norma de fe y de conducta. Yo voy a hacer lo que Dios dice y como Dios dice, no como tú, Satanás, me dices que deba de hacerlo. Y Satanás le dice: mira, todo lo que Job tiene, los bienes, están en tu mano, Satanás. Haz lo que tengas que hacer, pero a él no me lo tocas. ¿Cuántos creen que Dios tiene nuestra vida escondida en sus manos? El diablo, dice la Biblia, no nos puede tocar. ¡Qué maravilloso! Estoy hablando de un libro más antiguo de toda la Biblia, y que hoy podemos recordar que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Dios sigue guardando nuestra vida. Pero sigue diciendo este pasaje que después de que Satanás tiene esa, vamos a llamarle, libertad de tocar los bienes de Job, para Dios es: toca sus bienes y verás que Job va a mantenerse en su integridad. Porque Dios sabía que aunque Job perdiera todo lo que Dios ya le había dado, Dios le podía volver a dar lo mismo o más. ¿Y qué fue lo que Dios hizo al final? Decía Santiago: ¿habéis visto el fin del Señor con Job? A veces nos centramos en la pérdida. Es que se murió mi familiar. ¿Por qué, Dios, te lo llevaste? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Por qué no lo levantaste? ¿Acaso no te importo? ¿No te importamos nosotros? Te servimos, hacemos lo que tú nos pides. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Job no tomó esa actitud. Santiago menciona que la actitud que debemos de tener es una actitud de paciencia, aprender a esperar en Dios. Y aunque Job perdiera todo lo que Dios le había dado, Dios le podía dar lo mismo nuevamente o más. Y el fin del Señor fue que le dio el doble de todo lo que él había perdido. A veces cometemos el error, como seres humanos, de centrarnos en las pruebas y en los problemas y perder la paciencia, porque es una tras otra, y todavía no salimos de una cuando llega otra. En el mundo se dice coloquialmente: llueve sobre mojado. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, vamos a ver el fin del Señor sobre nuestra vida, porque nuestro Señor es un Dios misericordioso y compasivo. Vaya conmigo a Job capítulo 1, verso 13. Empiezan las pruebas en la vida de Job. Diversas pruebas, dice Santiago. ¿Cómo tenemos que actuar ante diversas pruebas? Con una actitud de gozo. Y no es que usted esté así alegre, contento, no. La actitud de siempre darle a Dios el lugar que se merece. Dios me bendice, y si hoy Dios permite que esa bendición se vaya, no tengo por qué perder el gozo, sino al contrario, sé que mi Dios me puede volver a bendecir o me va a dar una mejor bendición. Porque cuando Dios se cierra una puerta, es porque va a abrir una más grande. Y déjame decirte algo, que cuando Dios permite que se cierre una puerta, Él puede abrir otra puerta
que nadie puede cerrar, y es una puerta de gran bendición. Este capítulo 1, verso 13, dice la escritura que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Es lo primero que dice. Ellos estaban comiendo en la casa del primogénito, y dice la escritura que le llegó estas noticias a Job. Escuche, no le llegó la noticia de lo que iba a pasar con sus hijos primero vinieron sobre las cosas que tenían que ver con su trabajo. Dice el verso número 14: y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Dice la escritura: mataron a los criados. Verso 16: aún estaban hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Era el fuego de Dios que vino del cielo y quemó las ovejas y los pastores. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Los camellos y los criados fueron muertos, fueron literalmente desaparecidos de la hacienda. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas. Después de todo lo que tenía que ver con su trabajo, donde había un cerco de protección y que estaba el enemigo, ¿quién estaba afectando a Job? Satanás. Y ahora el cerco que estaba sobre los hijos de protección venía sobre los hijos. El ataque. Y dice la escritura que estaba él escuchando esa noticia, y vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente yo escapé para darte la noticia. La pérdida de las cosas materiales, del trabajo, cosas así, aguanta uno. Las ovejas y los pastores fueron quemados, aguanta uno. Los camellos y los criados, aguanta uno. Pero cuando te tocan a tus hijos, cuando la prueba viene sobre tus hijos, aguanta uno. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil. Una situación de un hijo, los padres damos la vida por un hijo cuando somos buenos padres. Disfrutaba ver a sus hijos felices, 3 mujeres hermosas y 7 hombres, y en un mismo día todos mueren. Imagínense el dolor, la tristeza. Fue tanto el dolor para Job que dice la escritura, desgarró sus vestidos. Vaya conmigo, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. No dice que se quejó, adoró a Dios. No dice que cuestionó por qué sus hijos, adoró a Dios. Él siguió con la actitud correcta, adorar al Señor. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella, haciendo referencia a los bienes materiales, a los bienes que tenían que ver con el trabajo. Yo no traje nada, no me llevaré nada. Y añade diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito en medio de las pruebas? Producir paciencia. Y la paciencia nos ayuda para obtener las promesas. Aquello que tarda tal vez años, pero que si nosotros hemos sido sometidos a la prueba y superamos la prueba, puede ser más corto el tiempo en recibir esa promesa de lo que esperábamos. Para Job no era nada fácil, hermanos. Cuando pasó todo esto, de toda la pérdida del trabajo y de sus hijos, Job seguía con la actitud correcta. Adoró a Dios y dijo: bueno, Jehová me dio, Él me lo quita, aunque no era Dios. ¿Quién fue el que se lo quitó? Satanás.
Pero él dice: Señor, tú me lo diste, me lo quitas, tu nombre sea bendito. El seguir bendiciendo a Dios, adorando a Dios a pesar de las pérdidas, va a producir una restauración. Pero ¿sabe algo? A veces no queremos perder. Y cuando tenemos paciencia, aprendemos a perder para ganar. Frase para el Face: aprendiendo a perder para ganar. Porque en el Señor las pérdidas son ganancias. Todo lo que tú dejes por causa del Señor, Dios dice que te lo dará 100 veces más. Hay ganancia cuando tú dejas algo, cuando pierdes algo. Y Satanás va y se presenta delante de Dios nuevamente diciéndole: mira, pues hice todo esto. Y Dios dijo: pero Job siguió adorándome, Job siguió bendiciéndome, Job siguió teniendo paciencia, esperando en mí, en poder restaurarlo, levantarlo. Y entonces Satanás añade algo más. Capítulo 2 de Job, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Era todo su cuerpo enfermo, una sarna que no lo dejaba disfrutar ningún momento. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremendo, hermanos. Cuando el ataque es directo hacia nuestra persona y él seguía reteniendo su integridad, reteniendo su confianza, su paciencia, su fe en Dios. ¿Acaso vamos a dar gracias a Dios solamente por el bien y no por el mal que recibimos? La Biblia dice que tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo. Hermanos, ¿de qué manera le podemos dar gracias a Dios? Estamos pasando el momento de la prueba. Yo vengo a la casa de Dios a darle gracias. La actitud incorrecta es: estoy pasando por la prueba, no puedo ir a la iglesia, es que estoy pasando por esta prueba, no quiero saber nada de Dios. No tengo dinero para ir a la iglesia, no tengo para ofrendar. Si no tienes, ven a dar gracias. No es motivo para dejar de adorar, para dejar de bendecir, para dejar de hacer lo correcto. Porque Satanás quiere que tú dejes de congregarte, quiere que tú dejes de buscar a Dios, quiere que tú dejes de servir. Mas Dios está esperando que tú vengas a su casa y entres por esas puertas con acciones de gracias y con alabanza, dándole gracias por todo lo bueno que ha recibido y aún por las cosas que son malas. Insisto, porque aún las cosas que son malas, a nuestro parecer, si amamos a Dios, nos van a ayudar para bien. Hay promesas que Dios ha prometido a los que le amamos. Usted y yo amamos a Dios. Todo estaba bien hasta ahí. Job se mantenía y dice este pasaje que Job, en todo esto que vivió, no pecó con sus labios. Él tenía 3 amigos, verso número 11: Elifaz, Bildad y Zofar. Y luego que oyeron todo lo mal que le había venido a Job, vinieron a la casa de Job para consolarlo, para condolerse con él. Le voy a decir algo. Yo puedo decir que he pasado muchas pruebas como Job. Y los amigos, los que se decían amigos, brillan por la ausencia. Los consiervos, pastores, brillan por su ausencia. Job pasó por un momento difícil, pérdidas. Yo no sé si usted ha notado que cuando uno tiene ganancias, llega gente y quiere estar con nosotros y quiere disfrutar con nosotros nuestras ganancias.
Pero cuando lo perdemos, desaparecen todos porque ya no hay ganancias. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando el padre le entrega su parte de la herencia y él va y malgasta todo lo que tenía. Dice la Escritura que él fue y malgastó todo. Y dice, y lo perdió todo, perdidamente. Dice la Escritura que él lo perdió todo. Pero él dijo, ¿qué he hecho? He pecado contra Dios y contra mi padre. Volveré y pediré perdón. Se arrepintió. Regresa a la casa del padre. ¿Qué hizo el padre? Le restituyó, le restauró a su posición dentro de la casa. Traigan el anillo, traigan la ropa y vengan, porque mi hijo que estaba perdido, se había perdido, ha sido hallado. Y se hizo una gran fiesta. Restauración. Pérdida, restauración. Job había perdido mucho. Había 3 amigos que fueron a consolarle y durante 7 días no le dijeron nada. Hermanos, hay amigos que dicen, es que no sabía nada que decirte, no sabía cómo consolarte, por eso estaba a la expectativa. Dios nos ha dado palabras de consuelo para consolar a aquellos que pasan por momentos difíciles. Y entonces Job se sentía tan mal que hasta renegó de su vida. Vaya conmigo al capítulo número 3, verso 3. Maldijo el día en que nació. Job 3:3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Hermanos, es muy duro pasar por muchas pruebas a la vez, donde haya pérdidas. Y hablo de pérdidas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con lo material, que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo del trabajo y sobre todo que tienen que ver con la salud. Es muy difícil que llegue el momento en que el ser humano puede caer en la condición de Job diciendo, maldito el día en que nací. ¿Para qué permitiste que naciera si tenía que pasar por esto? ¿Para qué permitiste que se diera esto, se gestara esto, si tenía que pasar por esta pérdida? Si lo iba a perder, ¿para qué me lo das? Dios lo que nos da para disfrutarlo, para saber que es Dios a través de esa bendición y darle gracias. Y el día que Dios dice, es mío, es de Dios. Y tenemos que aprender a aceptar pérdidas. Vaya conmigo a Job capítulo 10, verso 10. Yo no sé si en algún momento usted se ha lamentado de las situaciones que ha vivido en las diferentes pruebas, pero yo sí. Y yo sé que también usted ha pasado por momentos difíciles de trabajo, de salud, de familia, como los que vivió Job, como los que menciona Santiago, diversas pruebas. Y se ha lamentado de la condición en la que está. O tal vez hoy usted se lamentó de una condición que está viviendo. O ayer se lamentó de una condición que está viviendo. Tal vez se lamentó de no tener algo de comer en la cena. Tal vez se lamentó de no tener la salud para poder hacer otras cosas. Tal vez se lamentó de no tener al esposo o a la esposa responsable o comprometida con usted. Tal vez se lamentó por alguno de sus hijos que no ha sido un hijo que le honre. Tal vez se lamentó por algo que tenía y ha dejado de tener. Yo no lo sé, pero se lamenta uno cuando hay una pérdida. Y Job se lamentó diciendo, verso 10, capítulo 10, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura en mi alma y diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? ¿Te parece bien que me estés oprimiendo con tanta prueba, con tanta situación que me está afligiendo? Él se está lamentando. Y que tú la obra que hiciste la deshagas con tus manos y que favorezcas los designios de los impíos.
¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, como escarbando a ver cuál es tu error para que merezcas este castigo. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Cuando Job lamenta su situación, hermanos, él está diciendo: Señor, tú me estás oprimiendo con todo esto. Hermanos, Dios no oprime a nadie, menos a sus hijos. El que viene a oprimir, la opresión viene del maligno. Todo lo que vino contra Job vino del maligno, del mal, de Satanás. Dios es un Dios bueno, no es un Dios malo. Pero en el momento de la desesperación, cuando la paciencia se empieza a agotar por lo difícil de las circunstancias, empezamos a hablar y a decir cosas que no debemos de decir. Y en esto ya no escuchamos al Job aquel que no pecó con sus labios. Ya no estamos escuchando al Job aquel que decía: Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios bendito, y se postraba y adoraba. Él estaba lamentándose de su situación y diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué me oprimes? ¿Por qué escarbas en mi vida? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? La paciencia de Job empezó a debilitarse y habló. ¿Se acuerdan que leímos en Santiago que tuviéramos mucho cuidado con lo que habláramos? Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que no juráramos, para que no caigamos en condenación. Job estaba cayendo en condenación cuando estaba lamentando. Puedes lamentarte con alguien si quieres, pero cuando tú te lamentas y te quejas con Dios y le reclamas a Dios: ¿por qué tienes que estar pasando todo esto si tú eres una mujer, un hombre temeroso, temerosa de Dios, que busca agradarlo? Job, Dios lo ve como alguien perfecto, pero era un hombre como tú y yo, era imperfecto. Pero a los ojos de Dios era perfecto, porque los sacrificios que él hacía, lo que él hacía con su actitud de esperar siempre en él, hacía que Dios lo viera perfecto, y por eso Dios lo bendecía. Lo cercaba con protección, porque sabía que lo merecía. Vaya conmigo al capítulo número 11. Zofar acusa a Job. Déjeme decirle que estoy mencionando a los amigos de Job. Los que fueron a consolarle, ahora estaban acusándole. Ay, cada amigo que tenemos. ¿Cuántos de aquí tenemos amigos? Levanten la mano, los que tienen amigos. Tus amigos pueden convertirse en tus enemigos. Zofar era su amigo, y en ese momento empieza a exhortar a Job y empieza a decirle: pues, ¿qué hiciste? Ya reconoce lo que hiciste, ¿no? Respondió Zofar y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta. Pregunta: ¿las muchas palabras no han de tener respuesta, Job? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus palacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quién diera que Dios hablara y abriera los labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad mereces. ¿Qué le está diciendo su amigo? Que Dios lo estaba castigando. Hermanos, hablar del castigo de Dios, no podemos manejarlo como una doctrina de que Dios es un Dios castigador.
Leímos en Santiago claramente que el fin del Señor para con Job era un Dios misericordioso y compasivo, no castigador. Dios corrige, Dios disciplina. Dice la Escritura que como el Padre corrige a su Hijo, y es necesario muchas veces que Dios corrija. Y la disciplina tiene un propósito, pero el castigo no es algo que sea característica de Dios. Dios es un Dios misericordioso y compasivo, y se compadece de todo lo que pasamos y sufrimos. Por eso, mire, tenemos que guardar silencio muchas veces cuando estamos en la prueba y no cuestionarle a Dios. Dios nunca nos va a dar una respuesta cuando le cuestionamos algo de lo que hemos perdido. Nunca. Te va a preguntar otras cosas para que tú le respondas, pero no te va a decir el por qué o la causa por qué tuviste pérdidas o por qué tuviste que pasar por cierta situación. En este caso, Zofar le dice: Dios te está castigando. Y cuando él escucha esto, empieza Job a quejarse. Vaya conmigo al capítulo 16. Y Job se queja contra Dios. Escuche la queja de Job. Se va a encontrar en algo muy común que sucede en muchas vidas que pasan por diversas pruebas. Y Job se queja de la siguiente manera diciendo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras. Y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado. ¿A quién le dice? A Dios. Has asolado toda mi compañía, todo lo que tenía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. La queja de Job contra Dios es: muchas veces yo pude ver las bendiciones de Dios, pero ahora Dios está contra mí. Ha provocado fatiga, ha provocado arrugas, ha provocado que esté flaco, ñango, ojeroso, y sobre todo me ha entregado en manos del mentiroso, del impío. Él sentía que sus amigos lo estaban condenando de algo que él no merecía. Él sabía su condición. No reconocía que ya había estado pecando con sus labios al quejarse, al lamentarse contra Dios. Y lo que él habló, Job lo estaba hablando sin tener el conocimiento correcto. Estaba equivocado. Y voy a terminar. Después de que él se queja, después de que él se lamenta, después de que enfrenta todas estas situaciones, Dios tiene que confrontar a Job. Ya fue suficiente la queja de Job para contra Dios en su lamentación. Ahora viene la respuesta de Dios. Vaya conmigo y voy a terminar con estos dos puntos finales. Capítulo número 38. Va a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Palabras sin sabiduría. Si usted lee en Santiago, en ese mismo capítulo 1 que leímos, lo lee en su casa,
Dice Santiago: si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios y Dios le dará abundantemente, sin reproche alguno. Y Dios lo primero que le está diciendo: ¿está alguien hablando sin sabiduría? Hablo de la sabiduría de Dios, no la que menciona Santiago, la sabiduría del hombre, que es animal, terrenal y diabólica. Ahora ciñe como varón tus lomos, cíñete, Job. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Capítulo número 40. Dios le va a preguntar a Job y Job tiene que responderle a Dios. Capítulo 40, verso 1. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto: ¿es de sabios cuestionarle a Dios las pérdidas? No, sabiduría terrenal, animal, diabólica. Cuando Dios permite algo en tu vida, una pérdida, y tú aprendes a esperar en Él, Dios tiene algo mejor todavía para ti. Va a producir en ti paciencia para recibir lo que tú nunca pensaste que ibas a recibir, pero que Dios tenía preparado para los que le aman, en este caso tu vida y mi vida. Y sigue diciendo el verso número 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé. Fueron dos, cuando se lamentó y cuando se quejó. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. El sabio. Muchas personas han dicho en los momentos de prueba del pastor: ¿por qué el pastor no habla? ¿Por qué el pastor no dice? Porque yo no me voy a dejar llevar por sabiduría humana, terrenal, diabólica. Hay una sabiduría que tiene que prevalecer y es la sabiduría de Dios. Aún en medio de mi queja, aún en medio de mi lamentación, aún en medio de mi aflicción, la sabiduría de Dios tiene que prevalecer. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Sabiduría para qué? Para actuar de la manera correcta. No hables, no digas, no cuestiones a Dios. Aprende a esperar y darle gracias. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y el fin del Señor? Veamos el fin del Señor sobre la vida de Job. Perdón, antes de ver lo de Job, capítulo 42. ¿Cómo Dios restauró a Job? Después de haberlo pedido todo, ¿cómo lo restaura? Cuando Job se confiesa delante de Dios y es justificado. Cuando tú confiesas que en realidad has actuado mal o has hablado mal, hay justificación, hay restauración y empieza la restauración. Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Venga lo que venga, pase lo que pase. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Lo recuerda? Pero aquí está hablando Job a Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Óyeme, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando él reconoce que habló sin entendimiento, que se lamentó y se quejó
contra Dios sin entendimiento, fuera de toda sabiduría divina. Dice la Escritura que Dios lo justificó y lo perdonó. Y entonces Dios habló a los amigos de Job, los que le iban a consolar y que después lo condenaban. Verso número 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Ellos no hablaron lo recto acerca de Dios como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, así como mi siervo Job. Fueron Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ellos tenían que reconocer que hablaron no de parte de Dios, y que Dios les dijo: ustedes hablaron lo que yo no consideré correcto. En cambio, Job habló lo correcto. Tienen que ir con Job para que ore por ustedes. Y Job oró y Dios aceptó la oración. Cuando tú oras a Dios después de un proceso de prueba difícil, la restauración comienza. ¿Cómo empezó la restauración? Capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No solamente quitó la aflicción, sino aumentó al doble todo lo que había perdido. Restauración, y más que restauración, hermanos. Y vinieron a él todos sus hermanos, los que lo habían abandonado, volvieron otra vez, porque ya estaba bendecido otra vez. Ya tenía la bendición sobre su vida. Y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Oiga, qué hermosa consolación de esos amigos y familiares, ¿no? Llegar y decir: no, ¿sabes qué? Perdónanos por no haber estado contigo, pero ahora entendemos que todo esto tuvo que pasar para que tú pudieras tomar esta bendición que ahora es mayor que la que tenías antes. Y te trajimos este apoyo, y le trajeron ahí una bendición económica. ¿Y qué fue lo que hizo Job? Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque menciona todo lo que él tenía y cómo Dios le restaura, diciendo: llamó el nombre de sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, y a las hijas les puso Yemima, Sesia y Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a los nietos, hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos quieren morir viejos y llenos de días? Hermanos, tengo 55 años. Voy por otros 25 años en este lugar y voy a tener 80. Entonces, cuando tengo 80 años, espero que me escuchen predicar como he predicado durante todos estos años, con la misma paciencia, y aunque haya pérdidas, pero estoy esperando las ganancias. Estoy esperando que el Estado vino a ser el doble de lo que hemos perdido, y que este lugar sea insuficiente para retener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros como iglesia. Hoy yo te quiero invitar de la pérdida a la restauración. Es tan sencillo. Desarrolla la paciencia. No te quejes ni te lamentes de lo que estás perdiendo. Dale gracias a Dios y sigue bendiciendo a Dios, adorando a Dios y esperando en el Señor. Esta mañana, hoy yo te invito a estar de pie y te invito a que seas como Job en su actitud,
que puedas darle gracias a Dios ofreciendo sacrificios y reconocer nuestra condición, si hemos pecado con nuestros labios. Porque cuando Él reconoció y se humilló en polvo y en ceniza, en ese momento Dios empezó a trabajar en su restauración. Hoy Dios ya está trabajando en tu restauración. Quisieras venir a este altar y decirle: Señor, yo quiero salir adelante a pesar de las pérdidas que pueda tener en la vida o las que ya he tenido, y que tal vez sigo pensando, centrándome en la pérdida y no me estoy centrando en la restauración que tú vas a hacer en mi vida y que debo de tener la paciencia para esperar en ella. Quisieras venir a este altar y decirle: Señor, aquí está mi vida, ofrezco mi vida en sacrificio, ofrezco mi vida, Señor, como un olor fragante delante de ti, para que tú puedas bendecir, Señor, mi vida, puedes bendecir mis bienes, puedes bendecir